Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Económico con las fuentes jurídicas del presupuesto en México. Para ello, es importante señalar que los artículos 74 y 131 constitucionales facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto, así como la Ley de Ingresos de la Federación y, bueno, así está señalado en el libro, el Departamento del Distrito Federal. Ya sabemos actualmente es el estado número 32, por lo que ya se rige de distinta manera. Anualmente se hacen este tipo de actividades en fechas precisas. Por ejemplo, para el presupuesto se tiene que presentar por parte del Poder Ejecutivo al Congreso a más tardar el 8 de septiembre. Dicha función la cumple la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aunque pareciera como una especie de acto solemne, la presentación debe ser técnica y en estricto apego a los artículos 4, 13, 17 de la Ley del Presupuesto, contabilidad y gastos públicos, y al respecto vamos a irlos analizando. El artículo cuarto, perdón, dice que la programación del gasto público federal se basará en las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 13 dice que el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán en apoyo a programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Y sobre todo, dichos presupuestos se elaborarán cada año calendario y se fundarán en costos. Por último, el artículo 19 señala que para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, las entidades que deban quedar comprendidas en el mismo deberán elaborar su anteproyecto de presupuesto con base a los programas respectivos. La ley en cuestión consta de 4 capítulos en los que reglamenta las etapas teóricas observadas en todo presupuesto. En el primer capítulo se determinará su contenido, sus bases y la competencia de los órganos administrativos que intervienen en los diversos aspectos relacionados con el gasto público. En el segundo capítulo se va a regular la preparación de la iniciativa que anualmente se presenta ante la Cámara de Diputados. En el tercer capítulo, se estatuye cómo ha de ejercerse el gasto público y finalmente en el capítulo cuarto señala el sistema de contabilidad que sirve de base a la cuenta pública que debe elaborar anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto al equilibrio presupuestario, la ley mencionada señala en su artículo 22 el principio relativo a que toda proporción de aumento o creación de partidas en el proyecto de presupuesto anual debe señalarse la correspondiente iniciativa de ingreso. Dicha disposición legislativa es una derivación del principio presupuestario constitucional, contenido en la fracción cuarta del artículo 74 constitucional, que expresamente señala que al examinarse, discutirse y aprobarse anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y del Departamento de Distrito Federal, tendrán que discutirse primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlas. En resumen, podemos decir que las fuentes jurídicas que regulan este importante instrumento de la política económica son las fracciones 8 del artículo 73, cuarta del artículo 74 y 126 constitucionales. Y respecto a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, los artículos 31 y 32, así como la Ley General de Deuda Pública, las leyes anuales de ingresos de la Federación, los decretos anuales del presupuesto público y la propia práctica presupuestaria de la administración pública. Ahora bien, cuando ya ejecutó el presupuesto el Ejecutivo Federal, por su nombre, en donde la actividad del presidente de la República es precisamente la ejecución de todo lo ordenado por la Cámara de Diputados a través del presupuesto establecido previamente, le dará cuentas al propio órgano sancionador, es decir, la Cámara de Diputados, ya que ésta, al ser la representación del pueblo, tiene el derecho de verificar en qué se gastó el presupuesto, el dinero del propio pueblo.
Haciendo una analogía bastante burda, es cuando su mamá, bueno, a mí me tocó varias veces, que mi mamá me pedía algo de la tienda, me daba el dinero, llegaba a la tienda, compraba lo que tenía que comprar y le tenía que regresar tanto el producto como el dinero y me lo fiscalizaba. O sea, ahí ya no me podía quedarme con ninguna moneda para los videojuegos, ¿verdad? Bueno, algo parecido podríamos decir que le pasa con el ejecutivo. Y se va a hacer lo que se conoce como cuenta pública, la cual es el informe anual que rinde el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados, informando los resultados de su gestión financiera y los alcances de la acción reguladora del Estado ha tenido en el desarrollo económico y social del país. En teoría, este es el primer filtro para verificar que la información, los recursos utilizados durante todo ese año se hayan realizado conforme a la ley, conforme a lo que dijeron que iban a hacer con ese dinero. Si son 5 billones de pesos, esos 5 billones de pesos se tienen que estructurar y repartir a las dependencias, a los órganos autónomos, a todo el ejercicio público, incluyendo los programas sociales, y posteriormente indicar si se dio en totalidad estos recursos, cómo es que se dieron y en caso de que no se hayan utilizado, por qué no se utilizaron. O peor aún, se hayan utilizado en otras actividades en las que no fueron etiquetados. No sé si conozcan el caso de Rosario Robles. Ella actualmente se encuentra en bajo proceso debido a que los recursos que se le dieron para el cumplimiento de los programas sociales en la Secretaría de Desarrollo Social fueron utilizados o desviados de sus programas originales para financiar otro tipo de actividades. Y es lo que se conoce como la estafa maestra, que fue lo que implicó fue precisamente el desvío de esos recursos, este, ya sea para utilizarlos supuestamente. Hasta ahorita todavía no se ha comprobado nada. Sin embargo, su proceso corresponde precisamente a que se utilizaron para actividades diversas. Algo así como utilizar recursos de una secretaría y olvidándose de la ley, utiliza dichos recursos para comprar algunos boletos de algún avión. Bueno, cuando se revisa la cuenta pública, eso lo tendría que observar la Cámara de Diputados a través de su órgano de fiscalización, en este caso de la Autoridad Superior de Fiscalización. Ahorita me gustaría que dicha Cámara le reclamara a nuestro actual presidente. En fin, ese es otro tema. También hay otra situación. Dentro de las fuentes jurídicas del presupuesto en México está la Ley General de Deuda Pública. Y es que el aumento de crecimiento, el aumento creciente de los gastos gubernamentales para atender algunas necesidades colectivas ha llevado a los estados contemporáneos a recurrir a endeudamientos tanto internos como externos. ¿Qué es esto? No sé si se acuerdan, en el estado de Coahuila, un gobernador, dentro de su plan de desarrollo del estado, era la construcción de ciertas infraestructuras, llámese puentes, pasos del nivel, generalmente eran obras de construcción. La idea original es de que se endeudaban en este momento al Estado, tenían los beneficios en ese momento por la construcción de estas obras públicas y posteriormente se iba a dar a un plazo mediano o largo para el cumplimiento de dichas obligaciones. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando actualmente? Que esa deuda por parte del Estado está cerca de los 33 o 35.000 millones de pesos. Y así es como lo dejó dicho gobernador. Si ustedes ven en las noticias, todas las obras públicas que supuestamente realizó o no las realizó realmente, o bien el material que se utilizaron fueron de lo más paupérrimos. Hay un video en donde ni siquiera el puente que hicieron en Torreón, no aguantó
bueno, generalmente se hacen como una especie de pruebas. Y en el momento en que hacen esa prueba, se cae. Inventaron algunas obras públicas y en total, repito, fueron más de 33.000 millones de pesos. El dinero no sabemos en dónde quedó y el problema lo siguen teniendo. Creo que no ha bajado más que de 1.000 millones o algo por el estilo, no tengo el dato, pero no han podido reducir esa deuda. Y no solamente estoy hablando de este estado de Coahuila, hay otros que tuvieron ese problema bajo ese principio, el endeudarse en este momento para tener los beneficios actualmente y posteriormente encargárselos a las nuevas administraciones. El problema de ello, y los políticos lo sabrán, es de que el cumplimiento beneficia a un partido político, pero ya la carga de trabajo va a ser posterior si es que no le toca a ese mismo partido político. Y ya cuando se ve la necesidad de dar la realidad de la situación, es cuando empiezan a haber los problemas. Llegó un momento en la situación de algunos municipios y de algunos estados que se tuvo que tomar las medidas necesarias para crear una ley de deuda pública. Está la Ley General de Deuda Pública, en donde dice, sí, sí vas a poder realizar tomar esos créditos, pero van a tener que realizarse bajo estas normas. Su fundamento constitucional se encuentra en la fracción 7 del artículo 73 de la Carta Fundamental, donde faculta al Congreso para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos para reconocer, mandar y pagar la deuda nacional. Básicamente, para contraer obligaciones de este tipo de deudas, sí se podrán realizar siempre que se fundamenten y programen en cuanto a su destino como su servicio, con estricto apego a los planes de intervención autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien le es competente el contratar empréstitos y garantizarlos, así como emitir valores clasificables como títulos de crédito y avalarlos. Continuando con nuestra clase, ahora toca turno a la unidad 8, que corresponde a la Rectoría del Estado en la Banca y Crédito. Comenzaremos con esta ley que corresponde a la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene como objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y opciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario. ¿Por qué se da esto? ¿Recuerdan en 1929 cómo empezó la crisis? Fue precisamente que no tenían dinero los bancos y la exigencia en líquido por parte de sus clientes. Ellos decían que les devolvieran su dinero y los bancos simplemente no tenían cómo devolverles lo mismo. Así también, ¿se acuerdan del FOBAPROA? El Estado tuvo que echar mano para que estas instituciones financieras no desaparecieran. Que si bien dicha ley corresponde a 1990, la verdad es que Ernesto Zedillo tuvo que hacer malabares para que pudiera subsistir este tipo de instituciones. Y fíjense, salvo su mejor opinión, que es la más importante, él ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido y no le hemos dado la importancia de vida. E incluso cuando fue candidato, después de lo que le pasó al anterior candidato Colosio, él no quería ser candidato. Fíjense, antes la ambición de que todo el mundo quería ser presidente y él precisamente cuando le toca esta situación no quería ser candidato. No sé si ya sabía lo que iba a pasar o qué le pudiera pasar, pero logró sostener la economía del país e hizo cosas más importantes aún. Reestructuró y realizó lo que actualmente se conoce como Poder Judicial. Es que anteriormente el ser ministro de la Suprema Corte, bueno, para empezar, eran muchísimos, eran 26, los redujo a 11 y, bueno, hizo algo mucho más importante, volvió a la Suprema Corte un tribunal constitucional. Fíjense, gracias a él y antes de lo que hicieron hace como 2 semanas, volvió a la Suprema Corte
de puestos de compadrazgo. Repito, 26 ministros eran los que tenían el poder de la Suprema, bueno, el poder judicial en aquel entonces. Y la mayoría de ellos eran políticos jubilados y yo podría decir que eran actividades prácticamente de adorno. Actualmente le ha dado mucho nombre a esta institución y repito, nadie se lo ha agradecido. Y dudo mucho que alguien se lo vaya a agradecer, ¿verdad? Por las situaciones posteriores dentro de su presidencia. Continuando, y derivado de lo anterior, lo que acabo de decir del objetivo de la ley de instituciones de crédito, define qué es una institución de crédito y señala que el servicio de banca y de crédito solo podrá presentarse por las instituciones de banca múltiple y por las instituciones de banca de desarrollo. Bueno, para empezar, hay que definir qué son las instituciones nacionales de crédito. Las instituciones nacionales de crédito son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio que realizan el ejercicio de la banca y el comercio y las finalidades públicas que el Estado les asigna. Acuérdense que todo tiene que estar bajo ley. Que principalmente, bueno, estas instituciones son sociedades mercantiles, principalmente SA. No sé si se acuerdan, antes de que se llamara BBVA, se llamaba Bancomer, porque era banco de comercio y formaba parte de estas instituciones nacionales de crédito. Este tipo de sociedades participan en la intermediación financiera orientada a captar el ahorro interno y canalizarlo hacia aquellas actividades estratégicas y, y prioritarias, que se señala en el Plan Nacional. Banca y crédito es la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público mediante actos causantes de pasivo directo o contingentes. Algo así como una especie de cooperativa donde estas instituciones recaudan todos los ahorros de los ciudadanos para fomentarlos o utilizarlos en actividades específicas de la propia, su propia creación y provocar el desarrollo económico del país. Como elementos de estas instituciones podemos tener que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, régimen jurídico adecuado, realizan servicios técnicos y mantienen un régimen desligado de la acción del Estado y el Estado solo se reserva determinadas facultades para el ejercicio del poder de vigilancia y control de dichos organismos. Su fundamento constitucional está en el artículo 28 constitucional. En un reto más vamos a ver dicho artículo. No lo vamos a ver todo, lo vamos a ver de manera general porque nada más del puro artículo 28 podríamos analizarlo y estudiarlo durante todo el cuatrimestre. Algunos ejemplos de este tipo de instituciones está el Banco de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional Cinematográfico, Banco del Pequeño Comerciante del Distrito Federal, Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Si se fijan, todos ellos tienen un objetivo, tienen una rama, por decirlo de una manera, en la que va a estar financiando. Y no se puede meter o no se va a meter en otra rama en la que esté trabajando otro tipo de bancos. Y la idea es de que, repito, presta ¿cómo se llama? Dinero o recursos a una actividad de alguna persona que quiera trabajar en ese tipo de actividades comerciales, bueno, pueden ser comerciales, se les presta el dinero, eh, realizan su actividad, regresan el dinero a esa banca, obviamente con intereses, y ese dinero se va a estar utilizando para la creación de nuevos proyectos y de nuevas ideas. En teoría es un sistema ganar-ganar para que ellos puedan empezar o iniciar esa actividad y el Estado reúna recursos para poder seguir fomentando esas actividades. Por otro lado, nos encontramos con las instituciones de banca múltiple. Son aquellas que se especializan en la intermediación de créditos y es la Comisión Nacional Bancaria la que se encarga de promulgar las reglas de carácter general. Esto con fundamento en el artículo octavo de la Ley de Instituciones de Crédito.
En ella se establecen los requisitos para constituirse como banca múltiple, la cual es otorgada por el gobierno federal, caso contrario con las bancas de desarrollo que pertenecen a las entidades de administración pública federal. Estas bancas tienen por objeto facilitar, el acceso a créditos y a los servicios financieros a las personas. Se le llama banca múltiple porque las personas tienen la opción, o mejor dicho, varias opciones para obtener un crédito. Dichas instituciones son privadas, las cuales captan ya sean los ahorros de las personas, en este caso privadas o civiles, e incluso mercantiles, bueno, más bien mercantiles, vamos, en público en general, a fin de provocar la creación de créditos y fomentar el desarrollo de las actividades económicas en México. Si alguien se acuerda de la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, no les voy a espolear la película, pero en particular hay algunas escenas referentes a que uno de los personajes principales va a un banco para que le presten dinero para realizar una actividad económica. Ese era o ese es su principal objetivo y con garantías ya sea hipotecarias o de algún tipo de bien que sea suficiente para que le puedan dar ese préstamo. Actualmente no solamente se hace a través de actividades comerciales, puede ser adquisición de deuda para el pago de otra deuda, por ejemplo, realización de actividades ya sea de salud o de recreación, quizás. Alguien tiene la necesidad de, no sé, comprar, irse de viaje y solicita un crédito en este tipo de instituciones, los cuales obviamente se van a ir pagando a tasas de interés pues relativamente altos porque la finalidad de este tipo de instituciones pues obviamente es el lucro. Que a diferencia de las instituciones nacionales, en teoría no existe el lucro, sino que se capta el ahorro de las personas para obtener ciertos recursos, ciertos intereses que permitirán posteriormente el desarrollo de otras actividades. Ahora nos encontramos con una comisión bastante importante aquí en México que se llama la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realizan actividades previstas en la ley relativas al sistema financiero. Dicha comisión se va a regir conforme a su ley de creación. Esta comisión va a revisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. Si bien estas bancas, bueno, la mayoría de las bancas tienen como finalidad algún lucro, dicho lucro no puede ser tan desproporcionado, en teoría. Y en caso de que existiera este tipo de desproporción, aquí va a entrar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Siguiendo con nuestro temario, nos encontramos con un artículo muy particular de nuestra Constitución Política, el artículo 28. En ella se van a encontrar cuatro contenidos, se puede decir, o temas muy importantes para el desarrollo económico del país. El primero de ellos es la garantía de la libre competencia económica. Es un derecho y bueno, una garantía y por ende va a corresponder a los derechos humanos de estos ciudadanos o las personas que viven en el país. Por otro lado está la prohibición de actividades que obstaculicen la libre competencia económica. También habla sobre las áreas estratégicas del Estado y por último las áreas prioritarias del Estado. Bueno, en lo atinente a las prohibiciones, se manejan cinco. La primera de ellas es los monopolios. Están prohibidos los monopolios aquí en México. Y es que la naturaleza de los monopolios implica invariablemente que los precios se fijen a beneplácito del que tiene el monopolio. Repito, así duró mucho tiempo, por ejemplo, Telmex, en donde te decían, ¿quieres este servicio? Ah, pues le tienes que pagar esto y tienes que hacerlo conforme
a mis requisitos conforme a lo que yo te quiera pedir para poder tener ese servicio. No cumplías con esos requisitos, simplemente no tenías una línea telefónica. Y yo impongo el precio del servicio. Repito, tú eres el que necesita el servicio, yo de prestarlo, pero yo se lo puedo prestar a quien yo quiera. ¿Se imaginan? Bueno, muchos lo vivieron durante mucho tiempo y eso nos llevó a un estancamiento tanto de desarrollo de competencia, bueno, en este caso de tecnologías, y por el otro lado, el enriquecimiento de una sola persona. A partir de que se empieza a dar la libre competencia en materia de telefonía, si se fijan, mejoró mucho la calidad, no tanto como uno quisiera, la verdad, pero mejoró muchísimo en cuanto a tecnologías en materia de telefonía. Es más, ni siquiera, bueno, no sé si ustedes, pero actualmente ya ni siquiera se ocupa el teléfono eh, de casa, sino simplemente con el internet y con un celular, smartphone, es más que suficiente. Yo por lo... Ay, ahora que lo estoy viendo, no, ni siquiera sé dónde está el teléfono fijo. Asimismo, se prohíben las prácticas monopólicas. Como ejemplo, ahorita tenemos a lo que es ESPN y Fox Sports, creo que se los había comentado en el video anterior, que implica que a pesar de que los nombres de las dos televisoras son distintas, existe solamente un dueño. En este caso sería Disney en Estados Unidos, por decirlo de una manera, quien hace como que están compitiendo cuando realmente no lo están haciendo. Así todavía existen en México otras actividades, por ejemplo, en cuanto a gases, bueno, a gas LP e incluso gasolineras, aunque principalmente en gas LP, en donde a pesar de que tienen distintos nombres, algunas gaseras, la verdad, bueno, de empresas de servicio gas LP, realmente corresponden a una sola familia en esta región y así está distribuido en varias regiones de aquí en México. Aunque en teoría no se debería de realizar ese tipo de prácticas, las hay. Respecto a los estancos, su origen viene de la corte de Castilla y León. Veo, como dato curioso, y data de 1636, también para que lo tengan, bueno, como dato curioso, como un tema de que pudieran hablar posteriormente. Y se les nombraba así a los establecimientos donde se vendía tabaco. ¿Esto qué implicaba? Era un privilegio que se le daba a ciertas personas para la venta exclusiva de ciertos comercios, de ciertas mercancías. La primera de ellas, la que se utilizaba, eran los de tabaco. Y lo que hacía era estancar, por eso el nombre, o restringir su venta a las personas que recibían un derecho en particular. Hagan de cuenta como la cooperativa de la secundaria, en donde esa cooperativa era única y exclusivamente la que podía vender los alimentos, los fritos y los lonches dentro de la secundaria. Ah, pues, haz de cuenta. Solo algunas personas con ciertas características o ciertos derechos que fueron presentados ante el virreinato podían realizar esta actividad. Después se realizó para la venta de azúcar, de chocolate o algunos tipos de papeles. Y esta situación hacía de que también estas personas aplicaran la cantidad de dinero que debían de darse por esas mercancías. Al no existir una competencia leal, porque no se podía dar si solamente una persona controlaba ese tipo de productos. En cuanto a la exención de impuestos, bueno, atendiendo que todos debemos de pagarlos para una redistribución de la riqueza en el país, pues se encuentran prohibidos, bueno, repito, están prohibidas las exenciones, pero había algo que le llamaban condonaciones, no sé si se fijaron o supieron de esta situación con algunas televisoras y con algunas empresas. En fin. Y también existen lo que son las medidas proteccionistas. También están prohibidas, pero existe lo que es la cuota compensatoria, que a final de cuentas es lo mismo. Por desgracia siempre encontramos algún recoveco en las leyes para poderlas evadir. Bueno,
Todas estas contribuyen o pueden contribuir a la alza de los precios. Por eso su prohibición. Ya sé que suena un poco burdo, pero repito, lo que pasaba en la cooperativa, bueno, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí, si un refresco costaba como 5 pesos, ahí le aumentaban 8 o hasta 10 pesos. Y como era la única opción para poder, ya me estoy sacando la frustración de aquella época, ¿verdad? Bueno, como aumentaban el precio de los productos, pues nadie podía decir absolutamente nada. Así también ese tipo de prácticas lo que va a hacer es dar alzas a las mercancías y provocar una inflación. Asimismo, provoca la obstrucción a la libre competencia y concurrencia, al pago de precios exagerados o en general a contribuir ventajas indebidas para los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios. Perdón. Este derecho se refiere a proteger la competencia económica. Por eso está la garantía de libre comercio, de libre competencia, mejor dicho. Y lo cual supone además las libertades de derecho de trabajo, industria y comercio, de propiedad y de asociación. Ahí mismo en nuestro artículo 28 señala que el Estado contará con los organismos y empresas que requieran para el eficaz manejo de las áreas estratégicas. Por eso la creación de Pemex y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o por sectores sociales y privados. Cuando se trate de áreas estratégicas, el Estado y solamente el Estado va a ser el encargado de realizar esas actividades. Cuando se traten de áreas prioritarias, da un pequeño espacio para que tanto el Estado como la iniciativa privada pueda realizar esas actividades. El claro ejemplo es aquí en Aguascalientes, en todo el estado, respecto al servicio de agua potable, el cual, si bien es un servicio, no puede ser estratégico o no lo llamamos actualmente estratégico, aunque espérense a unos 20 o 30 años cuando empiece la escasez de agua, a ver si no va a ser prioritario, digo, estratégico. En todo caso, los particulares tendrán la capacidad de prestar este servicio. En este se establece el privilegio por determinado tiempo a los... Ah, perdón, esta es otra actividad bastante interesante. Esto tampoco no se considera monopolio, y es que me encanta este artículo porque te define todo lo que es monopolio, pero y empieza a hacer exclusiones de algunas actividades. Y por ejemplo, aquellos que son autores y artistas respecto a la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Este tipo de privilegios se dan precisamente para el fomento de la economía mexicana. Imagínense si tuviéramos a las personas o empresas que realicen inventos y estos se pudieran exportar o se puedan vender a nivel mundial, pero que su origen fuera aquí mexicana, o sea, que un mexicano lo realizara aquí en México, que se hiciera la inversión para eso. Por decir un ejemplo, que en México una fábrica, una empresa mexicana inventara un auto volador. Y el perfeccionamiento de dicho artículo o dicho aparato se realizara en nuestro país, wow, sería increíble. La realidad es distinta. Nuestros mejores ingenieros se van de México porque simplemente no hay cabida a la tecnología. Y no lo estoy diciendo de ahorita, está pasando, o eso pasó muchísimo tiempo. Vamos, el primer gran inventor que me acuerdo, González Camarena, su invento de televisión a color hizo una revolución mundial y no pudo distribuirla o generarla aquí en México por falta de tecnología, por falta de inversión por parte de empresas mexicanas o del propio Estado. Así también el actual fallecido Molina, premio Nobel de la Química, se tuvo que ir de México porque sus ideas, su investigación no podía ser financiada aquí en México. Repito, tenemos infinidad de ejemplos de direcciones generales, de inventores mexicanos que solamente cuando salen en revistas importantes precisamente de economía
o de invención o de ciencia, es hasta ahí cuando nosotros lo reconocemos. Y eso agréguenle, bueno, disminúyanle a, a que en lugar de fomentarlo, le están quitando ciertos apoyos, pues la verdad es triste. En fin, dentro del artículo 28 constitucional, permite a estas personas el privilegio de explotar sus obras o bien invenciones. Y esto hace en definitiva que nuestro país no sea del todo socialista, ¿verdad? Siguiendo con el propio artículo, dice que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en casos de interés general, concesionar las prestaciones de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan, como el caso de los hidrocarburos. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. Ya me imagino las mineras de Canadá haciendo este tipo de cosas. Y evitarán fenómenos de concentración que contraerían el interés público. Definitivamente este tipo de o este artículo va relacionado con ciertos prestaciones de servicio que apoyan el desarrollo económico del país. El ejemplo que les puedo dar son las autopistas. La iniciativa privada son las que realizan estas autopistas con la finalidad de que a través de cuotas que se dan en las casetas, las que conocemos todos, aquella inversión particular se le regrese lo invertido y un extra por cierto tiempo. Repito, la idea es de que en un determinado tiempo se quiten estas casetas y quede libre esa autopista porque ya fue pagada la deuda del Estado respecto a aquellas personas que se les dio esa licitación, esa concesión, mejor dicho. El Estado realiza estas concesiones precisamente porque no tendrían la posibilidad de crearlas. Imagínense un puente, necesitaran hacer un camino recto entre dos ciudades y hacer que el traslado entre un punto y otro, en lugar de que sean 3 horas, se realice en media hora o en una hora. Lo que tienen que hacer es hacerlos rectos esos caminos porque son dos puntos más cortos en cuanto a su trayecto. Si el Estado no tiene suficientes fondos para poder realizar esa actividad y existen personas, la iniciativa privada sí tiene la posibilidad de realizarlo, el Estado se olvida, por decirlo de una manera, de realizar esa actividad, se lo deja a manos de la iniciativa privada, el Estado no gasta e incluso con el cobro de cuota en las casetas, establece un impuesto, él va a recuperar ese impuesto, la caseta, bueno, la iniciativa privada recupera lo invertido y repito, a través del tiempo, en teoría, se tiene que devolver esa autopista al Estado, porque originalmente, ¿quién es el encargado de dichas vías? Pues el propio Estado. Por último, en cuanto al artículo 28, también se establecen dos organismos muy importantes. El primero de ellos es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establece la Constitución y las leyes. Asimismo, también está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto también en la Constitución y en los términos que se fijen en las leyes. ¿Qué tendrá a cargo esta institución? La regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales garantizando lo establecido en artículos 6 y 7 de la propia Constitución. Luego entonces, el artículo 28
Establece qué está prohibido, cuáles son las excepciones y cuáles son los organismos u órganos encargados de regular este tipo de cosas, de este tipo de actividades y sobre todo proteger a la ciudadanía que no se cometan este tipo de actos prohibidos.